Muy bien, 7:07 en la mañana. Más adelante la ministra de Educación, María Brown, estará con nosotros. Antes, revisemos obviamente las razones por las cuales varias organizaciones sociales han ratificado su decisión de llevar adelante una movilización nacional el próximo 19 de enero. El Frente Unitario de los Trabajadores y sus filiales, entre ellas la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE, cuyo presidente, José Villavicencio, nos atiende telemáticamente. ¿Cómo le va, José? Bienvenido, buen día. Fabricio, un gusto, buenos días. Saludarles a nombre de nuestra central sindical como parte del Frente Unitario. Un feliz año para usted y para su audiencia. Lo propio para usted, José, gracias por atendernos. Sí o sí, el 19 de enero se movilizan las organizaciones sociales. Los trabajadores, las organizaciones sociales, estamos cumpliendo el mandato que nos dejó la 15ª convención realizada el 11 de diciembre del 2021 en la ciudad de Guayaquil. Entre ellas, ir a una primera jornada de movilización el 19 de enero del 2022, declarado el año de la unidad de la organización y de la resistencia. Y frente a eso, la movilización del 19 se mantiene. Estamos detallando algunos elementos frente a lo que nos dejó la 15ª convención. ¿Por qué razón deciden ustedes optar por la movilización y no buscar primero el diálogo con el gobierno, José? Fabricio, el Frente Unitario ha planteado siempre la voluntad y la predisposición de dialogar. Sin embargo, el gobierno no ha tenido esa voluntad política de convocar al Frente Unitario para discutir elementos fundamentales que le dejamos sentados el 16 de septiembre a la ministra de Gobierno. El tema laboral, seguridad social, el tema de los conflictos, el tema de la inseguridad, el combate a la corrupción, entre otros aspectos que dejamos planteados. Y obviamente frente a eso nos queda hacer el uso del derecho a la resistencia, a la protesta social frente a un gobierno que dice de que no va a retroceder en el tema de los combustibles, que ha sido una medida de que ya ha sido tomada con anterioridad y la plantea a finales de diciembre del 2021 y con la misma práctica de siempre, de tratar de poner una cortina de humo frente a su incapacidad que ha tenido para dar respuestas al pueblo ecuatoriano, atacando a los dirigentes sindicales, sociales y al movimiento indígena, diciendo de que somos violentos, que somos quienes queremos desestabilizar. Fabricio, los gobiernos se desestabilizan solos por su política y la peor violencia es haber afectado el presupuesto a la educación, a la salud, haber dejado sin trabajo a más de 500 trabajadores en el 2021, entre ellos médicos, cuando hoy se requiere personal de salud para atender la pandemia. Entonces, estas son las peores violencias que está ejerciendo el gobierno como tal, no resolver las principales necesidades que son educación, salud, empleo y vivienda. Entonces, el violento es el gobierno, no los dirigentes sindicales y sociales de este país. Ahora, la verdad sea dicha, el presidente básicamente lo que ha hecho es cuestionar, criticar, arremeter contra Leonidas Sisa, dirigente de la CONAIE, presidente de la CONAIE, y no contra los dirigentes laborales. ¿Ustedes se sienten aludidos por las referencias que ha hecho el presidente de la República en sus últimas apariciones públicas? Fabricio, hay una unidad del colectivo donde está la FEINE, FENOCIN, CONAIE, FUD, Frente Popular. Entonces, cuando se ataca a un dirigente que lucha por mejores condiciones de vida de los ecuatorianos, se está atacando a todos. Entonces, no porque no se nombre al resto, no afecta. Entonces, el gobierno terminó el 2021 atacando a los dirigentes sociales y empieza el 2022 en esa misma línea, cuando lo que se requiere es que resuelva las necesidades de este país. En vez de atacar a los dirigentes del movimiento indígena y sociales, el pueblo ecuatoriano necesita que se pronuncie qué pasa por el tema de las cárceles, qué pasa con el tema de los narcos generales, con la inseguridad de este país. Estamos 6 de enero del 2022 y hay más de 30 asesinatos. Entonces, estas respuestas quiere el pueblo ecuatoriano y no ataques a quienes luchamos por mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. Ustedes en los primeros 7 meses del gobierno, ¿se reunieron con alguien, con alguna autoridad? Sé que no se han reunido con el presidente Lasso. De hecho, varios de ustedes no han sido invitados a algunos encuentros con el presidente, pero ¿se han reunido con otras autoridades? ¿Se han reunido tal vez con la ministra de Gobierno, con el subsecretario de Gobernabilidad, con el ministro de Trabajo? ¿Con alguien se han reunido? Fabricio, en el mes de junio nos reunimos con el ministro Donoso.
en el mes de junio del 2021, días luego, después de que fue posesionado. Y le dejamos sentados 4 ejes que se han discutido en el Ministerio del Trabajo, que era la política de generación de empleo, el tema de salarios, la seguridad social y reestructurar el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que debe cumplir una función fundamental en tema de la generación de políticas de empleo acompañada de salarios. Han transcurrido más de 6, 7 meses y no hemos sido convocados para discutir esos 4 puntos que le planteamos al ministro Donoso. Segundo, el 16 de septiembre del 2021 nos reunimos con la ministra Vela y le dejamos sentado 8 puntos. Tema laboral, conflictos, el tema del IES, que hoy genera una gran preocupación por lo que está ocurriendo y que el gobierno no dice absolutamente nada cómo va a pagar su deuda, el tema de la corrupción, la inseguridad y otros aspectos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido la voluntad de convocar. La ministra nos dijo, a más tardar en octubre se dará la reunión con el presidente. Han pasado más de 8 meses, más o menos, y hasta el momento no ha habido esa voluntad de convocar al Frente Unitario para discutir aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las principales preocupaciones, demandas, aspiraciones que tiene el Frente Unitario de los Trabajadores y sus filiales, José Villavicencio? Mire, obviamente que está el tema de la generación de empleo, que es una de las principales necesidades de los ecuatorianos, y que el gobierno persiste en plantear de que a través de reformas laborales o a través de una ley de oportunidades se va a generar empleo. Y entonces hoy dice de que se va a socializar un proyecto que ya conocemos, que lo único que han quitado es de que los trabajadores no paguemos indemnización al empleador cuando seamos despedidos, pero el resto se mantiene. Nosotros hemos dicho, sentémonos a discutir una sola ley laboral para todos los ecuatorianos, no pueden haber distintas leyes para regular una misma actividad. Entonces hay 43 contratos de trabajo, más o menos, y no han servido para generar empleo, unos que los establece el Código del Trabajo, otros la famosa Ley de Justicia Laboral, Ley de Optimización y Empleo Juvenil, y otros a través de acuerdos ministeriales, pero lo que han servido es para precarizar las condiciones de vida de los trabajadores y no para generar empleo. Entonces necesitamos sentarnos a discutir una sola ley laboral, por eso también estamos exigiendo a la Asamblea que califique nuestro proyecto que fue entregado el 20 de octubre y que sirva como herramienta, como instrumento para que los ecuatorianos el día de mañana contemos con una sola ley laboral para todas y todos, para que regule quién tiene empleo el día de hoy, pero sobre todo esos 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que buscan tener un empleo estable con salarios dignos. ¿A ustedes, José Villavicencio, no les convence la propuesta del presidente de la República de enviar por separado una ley de creación de oportunidades, tomando en cuenta que, digamos, el año pasado ya nos quedó más o menos la referencia de lo que busca el Ejecutivo cuando envió inicialmente ese gran proyecto de ley, esa suerte de trole que no fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional? El Ejecutivo tuvo que enviar por separado la parte tributaria y ha anunciado que en estos meses enviará la parte laboral. Pero digo, ¿no les convence que por separado el Ejecutivo proponga una legislación laboral distinta al vigente Código del Trabajo? Fabricio, primero habría que preguntarnos la ley de oportunidades para quién. Han cambiado el mecanismo, la forma de presentar, pero el contenido es el mismo. Y ya se aprobó la famosa ley tributaria por el Ministerio de la Ley. En campaña dijo el presidente Lasso de que no va a implementar más impuestos a los ecuatorianos. Sin embargo, esa ley tiene impuestos al sector medio, a los profesionales, y les condona multas, intereses y recargos por 4ª ocasión a los que han incumplido las obligaciones con el Estado y beneficiados de la economía en plena pandemia. Se deja el camino libre para la evasión tributaria, para que saquen o ingresen recursos de paraísos fiscales sin control. Segundo, está la ley de inversiones que plantea que la va a enviar esta semana o a más tardar la próxima, que ahí busca rifar el Banco del Pacífico y CNT. Resulta que suena sospechoso que el Banco del Pacífico el anterior año se ubicaba dentro de los 5 principales bancos de este país y ahora está en el 10º, dice que tiene pérdidas, que no ha tenido ganancias. Una post-pandemia que sobreentiende que el 2021 fue mejor que el 2020, el Banco del Pacífico ha tenido pérdidas. La práctica de siempre, para el día de mañana venderlo a precio de gallina enferma.
Entonces, ¿qué es lo que buscan? Tener pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, lo que buscan es rifar todas las instituciones del Estado a través de esta famosa ley de inversiones. Y a la par de eso está el tema de la ley laboral, que obviamente ya conocemos cuál es su contenido, que lo que buscan es seguir beneficiando a quienes han tenido grandes ganancias de este país y afectar a quienes generamos la riqueza, que somos los trabajadores, que obviamente ya conocemos que no se va a cambiar el contenido de lo que ya se ha venido anunciando y que obviamente de lo que ya se presentó con anterioridad. Le voy a leer un mensaje que nos envían aquí a la estación, a nuestro chat de WhatsApp. Dice uno de nuestros oyentes: ya no más movilizaciones, por favor dejen gobernar en paz al presidente, no queremos más escándalos, estamos en pandemia y queremos tranquilidad en el Ecuador. ¿Qué le responde usted al oyente que escribe este mensaje, José? Mire, en el 2019 también nos dijeron que estaban en pandemia, pero el gobierno no tuvo ni siquiera un mínimo de pensar que los ecuatorianos estábamos en pandemia y que la principal decisión era salvar la vida de los ecuatorianos. En el 2019-2020, en plena pandemia, se le vieron los precios de los combustibles, se recortó los ingresos a los maestros, a los servidores públicos y otros instrumentos como la famosa ley humanitaria que ha afectado las condiciones de vida económica, psicológica a los trabajadores de este país. Entonces, nosotros seguimos luchando por eso. Entonces, déjenlo gobernar. Entonces, que sigan aprobando la política neoliberal, que sigan vendiendo y rifando todas las instituciones del Estado para el día de mañana tener un Estado esqueleto y no un Estado eficiente. Eso es lo que queremos los ecuatorianos. Los trabajadores, los dirigentes sindicales y sociales les decimos que no. Queremos un país donde todos los ecuatorianos tengan el derecho a la educación, a la salud, al empleo, a vivienda. Y por eso vamos a seguir luchando, pese a que existan algunos desacuerdos y que obviamente son respetados por los dirigentes sindicales y sociales. Pero al mismo tiempo a ustedes también les acusan de intransigentes. Y le pregunto, José, ¿la dirigencia sindical también, digamos, tiene su parte, su corresponsabilidad, no peca de intransigente? Obviamente que no, Fabricio. Nosotros hemos planteado cosas coherentes, reales, porque se vive a la práctica. Nosotros no nos han contado, sino que las cosas las vivimos a diario. En el tema laboral, Fabricio, usted es testigo, 5 o 6 leyes en este país los últimos 10, 15 años, con el mismo mensaje de que se va a generar empleo, y no se ha generado empleo, porque obviamente hay que fortalecer la economía en este país, la pequeña y mediana industria, el agro, ahí se va a generar empleo. Entonces no somos intransigentes, sino que vivimos la realidad y sentimos lo que el pueblo ecuatoriano está viviendo. Le pongo otro ejemplo, Fabricio, usted es testigo. 4 o 5 meses se pasaron hablando del tema de una posible focalización el tema de los subsidios para los más afectados de este país. Resulta de que el acuerdo final es con los dirigentes del transporte incrementar los pasajes al pueblo ecuatoriano. Y claro, el gobierno les bota la pelotita a los gobiernos seccionales y dicen de que el acuerdo es que cada 2 años incrementen los pasajes. ¿Cuál va a ser afectado? El pueblo ecuatoriano. Entonces nos quedamos callados frente a eso. Obviamente que no. Se reduce el presupuesto para la educación. ¿A quién afectan? A los hijos de los trabajadores, a los hijos de las amas de casa, que no pueden ingresar a una educación gratuita y de calidad porque obviamente no tienen recursos para ingresar a una educación privada. Entonces, frente a eso, luchamos los trabajadores, las organizaciones sociales de este país. Pero a ratos daría la impresión, José, que el debate desde octubre de 2019 básicamente se circunscribe al tema de los combustibles. O sea, que el tema central de las aspiraciones sociales o de la protesta social es básicamente el tema de los combustibles. Por ejemplo, yo le pregunté hace pocas semanas a Leonidas Sisa, que tuve la oportunidad de entrevistarle, y le hice la misma pregunta, porque claro, se planteaban 6 puntos en la última reunión que mantuvo en noviembre la CONAIE con el presidente de la República. En 5 puntos se ponen de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo en el tema de los combustibles, y si no se ponen de acuerdo en ese tema, simplemente no hay acuerdo. Digamos, daría la impresión que solamente se habla de la gasolina y nada más. José. Obviamente que no, mi estimado Fabricio, es un punto
fundamental es el tema de los combustibles, pero está el tema del IES para nosotros, que es fundamental. Ejemplos, el gobierno acaba de aceptar que le debe 1.300 millones por el tema del 40%, pero no dice cómo va a pagar. Una deuda de salud que ha aceptado que bordean los 8.000 millones de dólares. Y el delegado del gobierno, el presidente del Consejo Directivo del IES, sale a decir que solo tiene 76 millones para atender una prioridad como es el derecho a la vida, a la salud. Entonces, nosotros defendemos nuestro patrimonio como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un aspecto fundamental, la política de generación de empleo. Entonces, entre otros aspectos, el presupuesto para la salud, para la educación, el tema de defender que no se rifen las instituciones del Estado. Entonces, mi estimado Fabricio, no únicamente los ecuatorianos aterrizamos en luchar por el tema de los combustibles, sino que hay varios aspectos y una plataforma de lucha amplia que tiene el Frente Unitario y las organizaciones sociales de este país. ¿Qué se busca con esta movilización del 19 de enero? Mire, primero que el gobierno rectifique su política. Creo que el gobierno tiene en sus manos el tema de primero escuchar los diferentes planteamientos y propuestas para salir de la crisis económica, de las propuestas que hay para generar empleo en nuestro país, de una propuesta que le entregamos al anterior gobierno sobre el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, creada desde el Frente Unitario de los trabajadores para salvar nuestro patrimonio, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, eso no se escucha. Y entonces lo que buscamos es que el gobierno gobierne, valga la redundancia, para los ecuatorianos y no siga ejecutando la política neoliberal que en campaña también dijo que no era necesaria. Ahora, evidentemente aquí hay una, digamos, hay dos temas que no terminan de confluir, ¿no? Por un lado, hay demandas que pueden ser legítimas, por otro lado, hay la necesidad de activar la economía, por otra parte, hay propuestas que no se debaten. Acá tengo un mensaje, por ejemplo, que me escriben desde Manta, Mario Rodríguez, y dice: los ecuatorianos de bien queremos trabajar, basta destruir la economía con paros. ¿Cómo combinamos esto? O sea, probablemente son legítimas las demandas que ustedes plantean, José, pero el camino debe ser la movilización, la huelga, el paro. No hay otras vías que de alguna manera, al hacerlas o al utilizarlas, no impliquen una afectación a la situación económica del país, José. Le voy a poner otro ejemplo, Fabricio, y que puede ser positivo. El gobierno se reúne con los ex trabajadores del comercio para resolver sus indemnizaciones, el tema de la jubilación patronal, entre otros aspectos. Positivo. ¿Y qué pasa con los ex trabajadores de los medios públicos? ¿Qué pasa con las 6 o 7 empresas públicas que se cerraron y que los trabajadores hasta el momento no cobran indemnización y sus derechos, como el tema de TAME, Ferrocarriles, Correos del Ecuador, Yachar, entre otras? ¿Qué pasa con esos trabajadores de Perenco, de Petrobras, que vienen luchando por más de 10 años y no les pagan sus utilidades? Entonces, frente a eso, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Obviamente de que frente a eso, si el gobierno no escucha, nos queda el uso de la resistencia, el uso de la protesta social que nos asiste la Constitución para levantar nuestra voz desde las calles, desde el espacio que nos corresponde. ¿Esta movilización del 19 de enero será solamente ese día? ¿Cómo está previsto que se lo desarrolle, José? Mire, obviamente que hoy la primera resolución que vamos a ejecutar es la jornada del 19. Frente a eso se vienen cumpliendo varias actividades. Este sábado 8 de enero en la ciudad de Quito se reúnen las distintas organizaciones sociales aglutinadas en el Frente Popular para discutir estos aspectos y preparar la jornada del 19. Y obviamente luego ya el Frente Unitario, las organizaciones sociales, iremos anunciándole al país cuáles son las otras jornadas que llevaremos en el 2022. En campaña electoral, José Villavicencio, ¿ustedes se reunieron con el entonces candidato Guillermo Lasso? Jamás. Nosotros tuvimos una postura de apoyar a nuestro compañero Yacu Pérez. Para nosotros, Guillermo Lasso llega a la presidencia producto de un fraude, y eso los ecuatorianos no debemos olvidarnos, con un Consejo Nacional Electoral que no garantizó la democracia ni antes, ni durante y después de las elecciones. Entonces nosotros jamás nos hemos reunido en campaña con el presidente Lasso. Y en la segunda vuelta tampoco. Tampoco, porque usted conoce que nuestra decisión fue llamar
a votar en nulo, que tuvimos una buena acogida entre los nulos y los que no decidieron acercarse a las urnas, cerca del 28% de ecuatorianos. Entonces, nuestra postura fue de no apoyar en la segunda vuelta a ninguno de los dos candidatos y llamar a votar nulo. Si en estos días el presidente de la República o alguna autoridad del gobierno les llama a conversar, ¿ustedes podrían declinar la movilización del 19 de enero, José? Es una resolución, un mandato de la convención y obviamente de que la movilización del 19 se va a mantener. Y el gobierno ha tenido como alrededor de 8 meses para convocar, no lo ha hecho. Dudo mucho que lo vaya a hacer en estos días. ¿A ustedes no les satisfizo, le pregunto en contrapartida, y pese a todos los argumentos que usted nos ha señalado en esta mañana, no les satisfizo la decisión del Ejecutivo del aumento del salario básico unificado en $25? Yo en su momento le planteé, Fabricio, de que era positivo, probablemente se debe discutir una política general de sueldos y salarios. Porque con esta política que viene implementando el presidente Lasso, debemos esperar 4 años para tener un salario de $500, mientras la canasta básica familiar hoy bordea los $715. Entonces, sigue con lo mismo, de una diferencia entre el salario y el costo de la canasta básica de alrededor de $300. Entonces, obviamente que es y que fue positivo y que servirá para que exista circulante, producción y generar empleo para la gente que hoy está buscando un empleo, pero que no es lo suficiente. Hay que sentarse a discutir una política general de sueldos y salarios. Eso le planteamos en el mes de junio al ministro Donoso, pero tampoco ha habido la voluntad de convocar para discutir esos aspectos. Entonces, obviamente, de que el gobierno también se vio en la obligación de ejecutar ese incremento, porque su credibilidad estaba de picada o está de picada. Empezó con un 70% y hoy cuenta con un 34% de aceptación. Ayer fue a la ciudad de La Tacunga a decir de que está entregando otro compromiso de campaña, el crédito a 1% a 30 años del Ban Ecuador, plata de los ecuatorianos, un subsidio que puede servir, y dice de que no necesitan ya de chulqueros y ni de abogados. Pero yo le digo, presidente Lasso, los principales chulqueros de este país es la banca privada, que ha ganado 340 millones en plena pandemia en el 2021. ¿Y ahí se va a aplicar la baja de intereses de este país? Obviamente que no. Entonces, se vende humo a los ecuatorianos. Muy bien, José. Estamos pendientes de aquello. 19 de enero se ha confirmado esta movilización. Le agradezco, José, y nuevamente que tenga un buen año y feliz Día de Reyes. Un abrazo. Igualmente para usted, un abrazo a la distancia. Buenos días. Gracias. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGT, ratificada las movilizaciones del 19 de enero, nos ha señalado en resumen de que el presidente de la República no los ha querido recibir, que mantuvieron un diálogo en su momento con el ministro de Trabajo y que no volvieron a reunirse más con el mencionado secretario de Estado. Veamos si es que en estos días se activa algún tipo de conversación con estas organizaciones sociales, efectos de desactivar la movilización prevista para el 19 de enero. José Villavicencio nos ratifica que hay una decisión colectiva de movilizarse el próximo 19 de enero en todo el país.